celebrando a los santos apóstoles Pedro y Pablo, que son como el cimiento de nuestra iglesia. Todos los apóstoles son esa columna que sostiene nuestra iglesia, pero los cimientos están en Pedro y Pablo. Desde luego, como enfatizan muchos los protestantes, la piedra angular es Jesús, ¿verdad? Jesús es la roca, y es Jesús el que llama a sus apóstoles y los envía. Y es precisamente a Pedro a quien le confía el cuidado de su iglesia. Por eso cuando los interroga y les pregunta quién dice la gente que es él, obviamente la gente aún no lo reconocía y decían que era Juan el Bautista, que era Elías o alguno de los profetas, ¿verdad? Pero cuando les pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, el que toma la palabra inmediatamente es Pedro y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta contundente. Por eso Jesús inmediatamente le dice: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queda muy clarito entonces que el primer representante de Cristo en la tierra, el primer jefe de la iglesia de Jesucristo es San Pedro Apóstol. Y juntamente con San Pablo, que es un gran apóstol misionero porque recorrió varios lugares y fue formando esas comunidades cristianas. Así tenemos que en estos dos grandes apóstoles está cimentada nuestra iglesia. Y fíjense cómo tanto Pedro como Pablo son dos personas muy diferentes, muy distintos, pero que tienen una historia común, una historia con serias dificultades. Pero ambos, fíjense, cimentan su fe en ese encuentro vivo con Jesús. Y es el encuentro vivo que tienen con Jesús el que los lleva a seguirlo y a servirlo aún en medio de las dificultades. Ciertamente los dos, como seres humanos, tienen sus errores. Pedro dudó y negó a Jesús en su momento. Pablo también era un perseguidor de los cristianos, pero a partir de ese encuentro que tienen con Jesús, se transforma su corazón. Se convierten de tal manera a Jesús que toman la firme determinación de seguirlo. Cuando toda la muchedumbre había dejado solo a Jesús por esas palabras que les decía: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come de este pan vivirá eternamente. Y cuando le decían: ¿cuál es ese pan? Mi cuerpo es el pan que yo les voy a dar, mi carne, mi sangre, es verdadera comida, es verdadera bebida.
y muchos se empezaron a escandalizar y dejaron solo a Jesús. Y al final les pregunta a sus discípulos, ¿también ustedes me van a dejar solos? Y Pedro siempre es el que toma la iniciativa y le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Pedro toma la delantera en decir que quiere seguir a Jesús. Y lo sigue aceptando ese servicio que Jesús le confía de ser el primer jefe de la iglesia. Pablo también era perseguidor de los cristianos, pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le cambia el corazón y se convierte en un gran apóstol, porque como hemos escuchado en la segunda lectura, él mismo da su testimonio de cómo ha luchado bien en el combate y ha corrido hasta la meta perseverando en la fe. Y ahora dice solamente espero la corona merecida, o sea, la gloria de Dios, la felicidad eterna. ¿Por qué? Porque Pablo se entregó de tal manera a Cristo que llegó a decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. No sabía yo qué elegir entre la vida y la muerte, porque si muero, muero para el Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Un testimonio muy hermoso que ojalá nosotros también no dejemos de aprovechar algún retiro, algún querigma, para que vivamos ese encuentro con Jesús y que como San Pedro también le digamos después, Señor, ¿a quién voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? O que llegáramos a experimentar eso que dice Pablo, para mí la vida es Cristo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces sí vamos a ser auténticos discípulos misioneros de Jesús. Ojalá que todos seamos conscientes de que en virtud de nuestro bautismo también nosotros somos apóstoles. Y como apóstoles somos enviados. ¿Quién es el que nos envía? Jesús, a través de su iglesia, para que no dejemos de anunciar su evangelio a los demás. No dejemos de dar testimonio de Jesús para que muchos más lo sigan. Eso es lo que quiere Jesús. Seguidores, discípulos, que luego se conviertan también en misioneros, en apóstoles. No nada más que vayamos a la iglesia, no nada más que nos acerquemos a la iglesia esporádicamente, sino que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y tomemos también esa decisión de seguir a Jesús, de ser sus discípulos, de ser sus apóstoles.